Hola, mi nombre es Paula Andrea Colmenares, soy egresada en la Tecnología de Contabilidad y Finanzas del SENA en el año 2019. Actualmente trabajo en el proyecto de investigación CENOVA de costos, el cual se denomina Implementación de los módulos inventario, mano de obra y variables financieras en el software Herramienta de apoyo para el costeo en las empresas manufactureras ACEN. El proyecto actual parte con base del proyecto que se desarrolló el año anterior. Es decir, esta es la fase 2 del proyecto del año pasado. Entonces, por eso voy a hablarles un poco del proyecto del año pasado. La necesidad principal del proyecto del año pasado está basada pues, en dos necesidades principales que identificamos. Primero, después de hacer un estudio de campo, nos dimos cuenta que algunos de los microempresarios no tienen formalizado el proceso de cálculo de costos en sus empresas, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que lo calculan parcialmente. Entonces, por lo general, el costeo de productos está compuesto por tres elementos: materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación. Por lo general, los microempresarios tienen en cuenta solamente materia prima y mano de obra, y a esa mano de obra no le tienen en cuenta la parte de seguridad social ni parafiscales. Por ejemplo, si una persona, la modalidad de pago común es destajo. Entonces, si una persona gana 1.000 pesos por corte, si corta 50 pares al día, serían 50.000 pesos. Pero si no se tienen en cuenta lo de seguridad social y parafiscales, o sea, está perdiendo. ¿Por qué? Porque no sería solamente los 50, sino aproximadamente el 40% más. O sea, el 40% de 1.000 son 400 pesos. Si eso lo multiplico por los 50 pares, son 20.000. El costo total no sería 50, sino 70.000 pesos. Este es uno de los inconvenientes o los errores más frecuentes que se encuentran en este sector. Adicional a eso, también el cálculo de costos indirectos de fabricación no se está teniendo en cuenta. ¿Qué hace parte de los costos indirectos de fabricación? Los arrendamientos, la depreciación a maquinaria, los servicios públicos, y si estos valores no se tienen en cuenta en el proceso del costo, pues el empresario va a perder. ¿Por qué va a perder? Porque va a generar un precio equivocado de venta. Y si genera un precio equivocado de venta, sus utilidades van a bajar, ¿sí? Entonces, esta es una de las necesidades principales. La otra necesidad es que no están teniendo en cuenta una herramienta principal para agrupar los costos. Por lo general lo hacen de dos maneras: al ojo, que es lo más común, como se dice coloquialmente, y también en formatos de Excel, ¿sí? O sea, en tenerse en formatos de Excel es muy insegura la información, y está teniendo la información del costo, que es muy importante, ¿no? Entonces, por esto también nació el proyecto el año pasado. Como entregables tenemos 3 productos del año pasado. Primero, el diseño de una cartilla práctica. Quiero hacer un poco de énfasis en por qué es práctica, ¿no? O sea, es práctica porque no es un recurso común, o sea, no es un libro ni un documento científico, un PDF largo y extenso, sino tiene un lenguaje más sencillo, ¿sí? Tiene un lenguaje más sencillo y también tiene muchos gráficos. Y está acompañado también de videos, o sea, es un poco más didáctico porque pues los empresarios de este sector son muy visuales, ¿no? Entonces trató de hacerse algo más sencillo para que ellos lo entendieran. Esta cartilla está compuesta por 5 capítulos. Primero, generalidades de los costos, donde les hablamos qué es costo y en qué se diferencia el gasto. Y también le hablamos un poco de la hoja de costos. El segundo, estamos hablando de materia prima, donde les enseñamos un método que es el Rusan Small, y ese método pues es un método mexicano. Bueno, no es mexicano como tal, pero lo adoptaron los mexicanos y acá lo adoptamos para calcular el consumo de cuero por referencia, o sea, es para el cuero. También está el otro capítulo de mano de obra, y en este tenemos en cuenta la parte legal, o sea, calculamos seguridad social, parafiscales, provisiones, y también el tiempo estándar. El tiempo estándar es el tiempo promedio en el cual un empleado se demora en hacer sus tareas. El cuarto capítulo son los costos indirectos de fabricación, que mencioné hace un momento, que trata pues de arrendamientos, servicios públicos y cómo se aplican a diferentes referencias. Y el último, la acumulación de los costos, donde llegamos a la hoja de costos. Otro recurso, otro producto que tiene este proyecto en la fase 1 es la creación e implementación del componente práctico, o sea, de lo que se habló en la cartilla, en el software ACEN. O sea que es mucho más sencillo, o sea, el empresario ingresa los datos y la herramienta calcula el costo. Y finalmente hicimos una retroalimentación y pruebas con empresarios del sector. Y bueno, esos son los productos de la fase 1. Ya en la fase 2 identificamos otras necesidades que son, por ejemplo,
la parte financiera. En la parte 2 de ese proyecto identificamos otras necesidades, ¿sí? Más que todo en la parte financiera. ¿Sí? Los microempresarios quizás muchas veces no hacen lectura a los estados financieros o piensan que es una información muy compleja, ¿no? Pero en la realidad, o sea, se necesita solamente conceptos básicos de matemáticas y sentido común, o sea, no es de expertos pues que tenga que entrar a entender la información financiera. ¿Y por qué es tan importante? Porque prácticamente los estados financieros reflejan la salud económica de la empresa. Es completamente importante que no sea solamente cuestión del contador, que esté a tanto de esto, sino también de los microempresarios. Entonces, en esta fase del proyecto estamos diseñando también una cartilla con recursos didácticos donde trata de la parte financiera y de la parte administrativa. ¿Sí? Administrativa de inventarios, de cómo llevar el CARDES, de cómo diligenciar todo el flujo de bodega de materiales, y también en la parte de talento humano les estamos diciendo por qué es importante y hablamos un poquito también de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, para finalizar esta primera parte, estos contenidos son completamente importantes para los microempresarios del sector para que puedan seguir desarrollándose competitivamente en esta área. ¿En qué consiste hacer una buena investigación? Hacer una buena investigación consiste principalmente en buscar diferentes fuentes de información y analizar lo que está buscando, o sea, es un trabajo de mucha paciencia, ya que no todo lo que usted investiga le va a servir. Segundo, aprender a depurar la información, es decir, a sacar lo que usted realmente necesita. Y tercero, pues agrupar lo investigado. ¿Por qué es importante investigar y qué beneficios trae? Investigar es importante para crear un pensamiento crítico y analítico, ¿sí? Y el principal beneficio es que da lugar a un debate argumentativo. ¿Cómo se dio la oportunidad de ser parte del proyecto de investigación? La precursora principal del proyecto fue la instructora Luz Daria Arias del área de gestión contable y financiera, ¿sí? En el año 2018, cuando estábamos viendo costos, hicimos un ejercicio completo en Excel, ¿sí? Pero fue demasiado largo. Entonces, de ahí surgió la idea de pasarlo al semillero de investigación para que hubiera una manera de hacerlo más fácil y más ágil para el empresario, ¿no? De una manera más sistematizada. ¿Una invitación para que los aprendices de SENA inicien a investigar? Aprendices, desde mi experiencia me di cuenta que la investigación no es un requisito más, sino por el contrario, es un plus para el desarrollo de su carrera profesional. Por eso lo invito a que se inscriba en el semillero de investigación de mayor interés.